Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Si existe un principio certero, cierto y verosímil, es que la verdad no necesita más que de sí. Ante su presencia, por intrincada que sea la complejidad contextual de las falacias o falsedades, ella emerge por encima, como el Aconcagua que muestra el punto más alto de la cordillera de los Andes. Y si existe una prueba de certidumbre que presta servicio a la verdad, es el modo y la forma en que se expande la falsedad. La mentira o el sofisma circulan a la velocidad que precisa la propaganda, intentando imponer una falsa creencia por medio de relatos, cuentos, distribuidos en 1000 formatos a fin de consolidar un relato que logre tapar la verdad. Pero tal como ocurrió en todos los tiempos, aunque miremos a otra parte, o al pretender fingir que no existe tal falsedad, queda expuesta. ¿Nos vamos a ver inmersos en una sexta ola antes de Navidad? La imposición de una falacia reina en tanto el estupor, el aturdimiento y la confusión logren envolver el pensamiento sometiendo, evitando que emerja la reflexión. La verdad no sabemos ya muy bien. Gran parte del estrés que se produce en nuestra época obedece a este tumultuoso engaño de hiperconexión con una virtualidad que es irreal. Pero si la hay, va a ser diferente de todas las olas que hemos tenido, porque en realidad... Y estas variables, junto a la manipulación del lenguaje, por perfecta que sea, no logra involucrar en su aturdimiento a todos. Nosotros tenemos un porcentaje muy elevado de población vacunada y como estamos viendo, el virus es muy inteligente, va a localizar a aquellos que no están vacunados. Reparemos en el concepto de realidad aumentada. Nace de una irrealidad virtualizada. El antaño portador sano se reveló en la subversión conceptual de hace apenas un año como enfermo asintomático. La memoria reemplazó a la historia y ya en el colmo de la estupidez dentro a esta irrealidad, los carceleros de la narración rotulan las noticias de falsa si no comparten el sustento de la nueva normalidad. ¿Cómo cambia esta conjugación de elementos la percepción de lo real? ¿Cómo cambia esta conjugación de elementos la percepción de lo real? Produciendo crisis en el imaginario y afectando la imagen que nos hacemos del mundo. ¿Y cómo provoca tal aturdimiento en la conciencia que acaba en abandono de la actividad reflexiva? Si la realidad aumentada es un proceso de la imagen de la realidad que se hacen los hombres detrás de las pantallas, nos puede ocurrir lo mismo que a los oyentes de Orson Welles, conducidos por la ficción al suicidio, a fin de salvarse de la supuesta invasión a la Tierra en 1938. Si su vecino es conceptualmente un portador sano, lo define como persona sana, que eventualmente podría sufrir una enfermedad. Pero si yo le digo que es un enfermo asintomático, su vecino ya carece de salud y es posible, altamente probable, que tenga la capacidad de trasladarle un mal. Y como no se evidencia un padecimiento por ausencia de un síntoma identificable a la vista, emerge la duda. Entonces, todo lo que nos rodea deviene en amenaza. La tergiversación de los conceptos produce confusión y la reflexión dentro a un asedio permanente de la conciencia, de sofismas, subterfugios y mentiras, implica y requiere de un considerable esfuerzo para el que, a pesar de los sistemas educativos formales, una multitud no ha sido entrenada. Unos acaban agotados, otros desanimados,
y las masas apáticas. Y ante el dominio de las emociones, la exaltación recurrente del sentimiento de amenaza, no se puede esperar otra cosa que confusión, pánico, miedo y simulación de normalidad, de una irrealidad sofocante. De ahí la aceptación de las mentiras y las falacias. El mayor problema de aceptar la mentira como verdad es vivir una vida impropia e insana para los hombres. Está en nuestra naturaleza buscar la verdad, y solo sobre la verdad puede descansar el alma. No en vano, ante la maldad deliberada se acuñó el dicho: ¿cómo pueden dormir? Y quiero ser prudente y pedir prudencia. No obstante, la prudencia no invita a evadir un juicio. La mentira, la falsedad y el sofisma tienen como objeto producir engaño. Y todos somos plausibles de ser engañados. Pero al rodar en acto esa falsedad, adornada con argumentos irracionales, queda al descubierto la mentira. Y entre quienes miran otra parte y quienes fingen que no ocurre, mi elección es mirarla a los ojos y ponerla en evidencia. No dudo que el gran montaje de un relato estructural como al que asistimos tiene por objeto reducir a los hombres a la más violenta esclavitud jamás vista. Ya no son cadenas ni campos de concentración. Ya no es el cuerpo solo el que permanece anclado a la servidumbre, sino el alma. Reprimir la expresión del alma, la reflexión, y condenar a los hombres a vivir en islas, es expropiar al ser de su naturaleza social, racional y, aunque a muchos disguste, religiosa. ¿Cómo no transitar el estupor, el aturdimiento, el miedo y la confusión cuando cientos de empresas de chequeo de información bombardean la psiquis diciendo que falta contexto y que es verdadero solo aquello que beneficia a los filántropos que lo financian? Esa es la realidad aumentada, la fabulación posmoderna de esta globocracia que promociona la aceptación de su tiranía bajo la forma de psicocapitalismo.